Roma, Imperio Romano, año 250 después de Cristo. Eres un ciudadano romano que acaba de desertar a la fe romana para unirte a la detestable secta de los cristianos. Y ahora te están buscando como si hubieses acabado de matar al mismísimo emperador, para darte de baja de una de las maneras más crueles jamás vistas por el hombre. A lo cual estás obligado a ocultarte en uno de los peores hoteles de la historia. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy desenterraremos la verdad. Las catacumbas se construyeron aproximadamente entre el siglo I y II después de Cristo, con el fin de servir de tumbas, principalmente para la comunidad judía que había en Roma y para algunos otros entierros paganos. Esto porque en Roma solo era permitido cremar a los cuerpos para su posterior entierro dentro de la misma ciudad, y para los cuerpos de las personas que no eran cremadas les tocaba ir afuera de la ciudad a enterrarlos. Y ya que el suelo era de toba, una roca volcánica que es muy fácil de minar, las catacumbas pudieron bastarse de larguísimas filas e hileras por el suelo romano. Y es que, a ver, los primeros muertos enterrados en las catacumbas eran de todo menos pobres. Las familias ricas buscaban un lugar para enterrar a sus muertos y hacerles mausoleos subterráneos que reflejaran su estatus y sus tradiciones. Aunque del mismo modo, y como ya lo mencioné previamente, también eran hogar de humildes catacumbas judías, ya que estos rechazaban la cremación de los cuerpos y las catacumbas les ofrecían la posibilidad de enterrar a sus muertos a su manera. Y por ejemplo, las catacumbas de Villa Torlonia judías son precursoras directas de las catacumbas cristianas. Hasta que llegó el emperador Decio en el año 250 después de Cristo y ordenó la persecución de todo aquel que no acepte dar sacrificio para los dioses grecorromanos como muestra de fidelidad al imperio. Aunque no fue ni de lejos la primera persecución contra los cristianos, ya que Nerón en el 64 después de Cristo ya había iniciado una persecución masiva para buscar a un culpable rápido o chivo expiatorio del gran incendio de Roma. Volviendo al reinado de Decio, si bien las cifras han sido influidas a lo largo del tiempo por las distintas ideologías, se estima que murieron entre cientos y pocos de miles de cristianos, que no son tantos como la persecución de Diocleciano, donde se buscó radicalmente acabar con el cristianismo de manera definitiva. Y si bien de nuevo las cifras dependen del autor, las actas de mártires estiman entre 15.000 y 50.000 cristianos, pero estimaciones actuales hablan de entre 3.000 y 3.500 cristianos, que no por eso deja de ser un gran número. Pero volvamos a las catacumbas. ¿En qué parte se comienzan a poblar como refugio de diversos grupos de cristianos? Pues la verdad lamento decepcionarte, pero si bien sí pudieron servir como refugio temporal en situaciones extremas, las catacumbas no sirvieron de refugio permanente para cristianos. Pero sí sirvieron de lugar de entierro, como previamente hicieron los judíos y los paganos, y de lugar de culto. Aquí se pueden encontrar diversas figuras, como el crismón, el pez, que como dato curioso se usaba ya que en griego las letras que conformaban el pez coinciden con las de Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador, o el muy conocido Buen Pastor. ¿Y dónde se escondían los cristianos si no eran las catacumbas? Pues la respuesta es mucho más sencilla de lo que se espera, simplemente en sus casas o en casas de amigos o personas de confianza. Otros escondites famosos eran en las periferias de la ciudad de Roma. ¿Y cuántas personas hay enterradas en las catacumbas? Pues ni más ni menos que 750.000 personas. Eso es casi como llenar una decena de estadios olímpicos, aunque todos los espectadores muertos, claro está. Estas personas estaban enterradas a lo largo de 150 a 170 kilómetros de longitud en 16 catacumbas diferentes, siendo la más famosa la de San Calixto y la de Priscila. Esta última está llamada así porque aquí está enterrada la esposa de Aquila, el personaje bíblico amigo de Pablo. El lugar de mayor densidad de tumbas es la Vía Apia. Sin embargo, por allá del año 306 después de Cristo, Constantino asciende al poder y más tarde en el 312 después de Cristo legaliza el culto cristiano y de hecho la vuelve la religión oficial del imperio, a lo cual las catacumbas dejan de ser cementerio cristianos y algunos mártires son trasladados a mausoleos en la superficie. Y la cereza del pastel, con la caída del Imperio Romano en el siglo V, la ciudad de Roma fue despoblada en gran medida, lo cual significó para muchas tumbas subterráneas el abandono total. Y si bien fueron centros de peregrinación relativamente comunes en el siglo IX,
fueron posteriormente abandonadas o saqueadas y nuevamente redescubiertas por Antonio Bossio, quien, fascinado por los relatos de los mártires cristianos, emprendió una exploración a la ciudad romana, consiguiendo encontrarlas. Más tarde, en el siglo XIX, Giovanni Battista de Rossi se encargó de estudiarlas de forma sistemática y científica, en contraste de Bossio, cuya investigación fue algo más fanática y mucho menos profesional, al estilo Indiana Jones. De Rossi logró cartografiar las catacumbas y descubrió las catacumbas de San Calixto, una de las más grandes de Roma. Y ya está. Si bien las catacumbas romanas no eran ni viviendas permanentes ni hoteles de lujo, sí nos hacen ver lo que el ser humano puede hacer para adaptarse a las circunstancias, que sumado a una fe inmensa nos hace ver que nuestros antiguos hermanos se tomaban muy a pecho el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y tú, te atreverías a vivir en estas circunstancias por Dios? Si te ha gustado, dale like al video y suscríbete al canal, me ayudaría mucho.